Bueno, pues estamos en la plaza Skanderbeg, ¿vale? En el centro neurálgico de Tirana y de Albania. Y la estatua del famoso Skanderbeg, ¿vale? El padre de la patria albanesa, más o menos. Y bueno, os cuento un poquito sobre la historia, ¿vale? Sin aburrir mucho, ¿no? La historia albanesa es muy curiosa porque hace muy poco, relativamente hablando, históricamente hablando, que es un país, se puede considerar una nación independiente. Entonces, durante la mayor parte de su historia ha estado siempre bajo el dominio de una potencia extranjera. Las tribus que se asentaban en esta zona fueron conquistadas por los romanos en el siglo III a.C. Después ya, y ya fue Imperio Romano, ya en el siglo, a finales del siglo IV después de Cristo, se separaron los dos imperios romanos, el de Occidente y el de Oriente. Albania estaba en el de Oriente y por tanto cuando esto se convirtió en el Imperio Bizantino, pues esto era territorio bizantino. Y ahí, pues, esto fue pasando de manos bizantinas, manos búlgaras, manos serbias también. Entonces, al principio fue bizantino, después a mediados del siglo IX lo conquistó el primer imperio búlgaro, después los bizantinos volvieron a reconquistarlo, ya en el siglo, si no me equivoco, finales del siglo XII o por ahí, los búlgaros volvieron a conquistarlo, después los bizantinos volvieron a reconquistarlo. Y pasó una cosa muy curiosa, y es que a finales del siglo XII, principios del XIII, la Cuarta Cruzada, ¿vale? Yo no me la sé todas, pero sí me sé. Pues la Cuarta Cruzada fue una cosa muy curiosa, porque los cruzados supuestamente iban a conquistar Tierra Santa. Entonces dijeron, oye, Constantinopla, todos los cruzados que venimos de Europa, todos los católicos de Europa, vamos a pasar por ahí, pero seguimos hasta Tierra Santa y ya conquistamos matamos a los árabes y tal. Venga, vale, pasa. Y cuando llegaron a Constantinopla, dijeron, mira, ya nos vamos aquí, ¿vale? Porque en el fondo con quien nos llevamos mal es contigo. Así que los cruzados no llegaron a Tierra Santa, conquistaron Constantinopla y se quedaron con la ciudad. Hicieron una cosa que se llamaba Imperio Latino, y entonces pues se quedaron con Constantinopla. Entonces lo que era el Imperio Bizantino se rompió en varios trocitos, que si el Imperio de Nicea, no sé qué, el Despotado de Épiro. Y el Despotado de Épiro fue una parte, una especie de principado que comprendía la mayor parte de Albania. Lo que pasa es que después ese Imperio de Nicea al final acabó reunificando el Imperio Bizantino, reconquistó Constantinopla y también cogió el Despotado de Épiro, no sé qué, otra vez todos bizantinos, ¿vale? Después ya en el siglo XIV o por ahí, pues una cosa muy curiosa, y es que por un lado el interior del país lo tomó el Imperio Serbio, que se había empezado a organizar un gran reino, y entonces todo esto fue serbio. Y la parte de la costa, pues la parte de la costa la conquistaron, la conquistó lo que se llama la Casa de Anjou, que era una casa francesa que gobernaba en Sicilia, el reino de Sicilia, ¿vale? O sea, Carlos de Anjou, que era rey de Sicilia, pero era francés, pues conquistó la costa albanesa. Entonces, de hecho, se hizo coronar rey de Albania, ¿vale? Rey de Albania. Y total, que fue, se quedó con esa parte. Lo que pasa es que después esa parte, hubo un caudillo albanés que consiguió otra vez liberar esa zona y que volviera a ser albanesa, ¿no? Pero su hijo se la regaló a los venecianos, ¿vale? Entonces se quedó la costa veneciana y el interior serbio. A todo esto llegaron los turcos en el siglo XV y dijeron, pues todo esto para mí, ya ni serbio ni veneciano, todo esto para mí. Y lo conquistaron. Y se quedaron con el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, ¿vale? Porque los turcos estuvieron creo que hasta 1912, ¿vale? Y durante ese tiempo es donde sale la figura de Skanderbeg, que durante el siglo, creo que XV o XVI, consigue mantener una Albania libre durante un tiempo, ¿vale? Independiente de los otomanos, pero después la vuelven a coger. Y está, como digo, en el 12 ya se independiza Albania. Durante un tiempo es una especie de principado con un príncipe, después se vuelve una república supuestamente democrática, pero hay un primer ministro que se llama Zog, ¿vale? Bueno, Zog es el nombre que cogió después, que es muy autoritario y se convierte en un dictador, y después de hecho él es expulsado, pero después vuelve con un ejército, creo que es serbio, no sé qué, y se
se corona a sí mismo rey, ¿vale? Zog I, rey de los albaneses, ¿vale? Y se quedan unos años de monarca, tal, se hace muy amigo de los fascistas de Mussolini, de los italianos fascistas de aquella época, y Albania empieza a convertirse en un estado satélite de los italianos, porque él necesita la ayuda de los italianos para quitarse en medio a todos los opositores que tienen Albania, que son muchos. El problema es que, claro, esa influencia italiana cada vez más fuerte, hasta que dice Mussolini: oye, yo creo que ya el siguiente paso es quedarme con Albania. Y el rey Zog I dice: hombre, eso ya es mucho pedir, ¿no? Pues lo siento, adiós. El rey Zog se pira, como hacen todos los patriotas que gobiernan un país cuando viene la vaca flaca. Entran los italianos, y los italianos, pues eso, ocupan completamente Italia. Pero esto dura poco, porque enseguida está ya la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial también entran los alemanes le dan Kosovo, que se lo habían quitado a Serbia, se lo dan a los albaneses. Fue un poco de jaleos, ¿vale? No me voy a meter en eso porque es mucho jaleo. Total, al acabar la Segunda Guerra Mundial, lo que se organizan evidentemente es todos los partisanos comunistas que habían sido armados por las potencias occidentales y por el Ejército Rojo para ayudar a expulsar a los nazis y a los fascistas italianos de aquí, pues son al final los que toman el poder, ¿vale? Con muchas vicisitudes, pero toman el poder, y entonces el comunismo se asienta en Albania, pues desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90, prácticamente, al principio de los 90. Y durante esa época, pues Albania va cambiando de aliados. Al principio se hace muy aliada de Yugoslavia, hasta que se empieza a convertir también en un estado satélite de Yugoslavia, ¿vale? El gobernante socialista de Yugoslavia, que era el general Tito, pues se ejerce cada vez una influencia mayor, y parece que el tío quiere, si no anexionarse a Albania, por lo menos que sea un territorio casi yugoslavo. Y eso ya le toca las narices también un poquito a los albaneses. Con lo cual llega un momento en que rompen los albaneses, el comunismo albanés rompe con el yugoslavo y se hace aliado del soviético, se hace muy aliado de Stalin. Entonces Stalin les presta ayuda a industrializar el país, todo el tema este, ¿vale? Lo que pasa es que después Stalin se muere, el que viene después de Stalin es Khrushchev, que empieza a denunciar las barbaridades que había hecho Stalin en la Unión Soviética, y entonces los albaneses, que eran muy pro-stalinistas, se ven un poquito solos, como que intentan hacer caso a los yugoslavos, no funciona tal, y entonces al final la vía que encuentran es hacerse un estado aliado del comunismo chino. Se convierte en esto me lo dijo mi padre, que era historiador hace muchísimos años, se convierte en el único estado maoísta, es decir, que sigue la doctrina de Mao, de Europa. Entonces, bueno, eso contribuye un poquito a su aislamiento, porque la historia de Albania es un poquito historia de aislamiento, ¿vale? Y entonces, bueno, pues se hacen aliados de China, pero poco después empieza también a romper con la China, y entonces ya un momento que se queda completamente aislado. Una república socialista, república comunista, pero ya no tiene aliados, y es completamente aislado, un país muy empobrecido, todo, durante muchísimos años y muchas décadas. Toda esta época, desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente, hasta mediados de los años 80, está gobernada por prácticamente una sola figura, o una figura prominente, que es Enver Hoxha, que es un dictador comunista, de los peores de estas repúblicas de Europa de este, que a lo largo de los años se va haciendo cada vez más paranoico, porque primero pues piensa que los yugoslavos van a invadirlo, después que los rusos, después que los chinos, después no sé qué, y entonces empieza a darle el agobio. Entonces pues la policía secreta albana empieza a espiar a toda la gente, pone micrófono en todas las casas prácticamente, construye un búnker para cada 4 personas en el país, ¿vale? O sea, este es el país con más búnkeres del mundo, hay como 200.000 búnkeres, no sé cuántos hay, muchísimos, veremos algunos. Y bueno, a mediados de los 80 se muere, y lo sucede un tío, una especie de reformador, ¿vale? Del Partido Comunista, pero reformador, que ya no me acuerdo el nombre, que él va intentando desmontar el régimen de Enver Hoxha. Y de hecho ya, claro, a finales de los 80, cuando se cae el bloque soviético, pues ya eso hace que el sistema se derrumbe aquí también, y que se haga un referéndum, una nueva constitución, que venga la democracia, y el país poco a poco pues se va modernizando, se va abriendo a la economía de mercado, se va abriendo a la democracia. Ya está, en 2009 ingresa a la OTAN y ahora mismo pues están prosperando poco a poco e intentando que le aprueben su ingreso en la Unión Europea. Fin, ¿se has hecho largo? Me da igual. Hala, ya está, vamos a mirar el resto de la placita, porque realmente es muy bonita, ¿eh?